Grabar. Ok, entonces vamos a ver algunos métodos gráficos. Como su nombre lo indica, voy a ver que... Me interrumpe nomás cualquier momento ya. Como su nombre lo indica, lo que son métodos gráficos, justamente vamos a utilizar lo que es dibujos para poder darnos una idea rápida de alguna de las respuestas, ¿no? Y esencialmente hay dos tipos de métodos, ¿no? El método del paralelogramo y el método del polígono, ¿no? Cuando entran preguntas de vectores, pues justamente suelen abocarse a estos métodos. Voy a unir acá para poderles responder por el chat si es que preguntan, así que no hay problema. No hay realimentación, ¿no? Hay ruidito. Es que a veces hay ruido cuando le pones esto más, ¿no? Mute, lo mínimo posible, pero igual. Entonces, fíjense, aquí tenemos dos vectores A y B, y se llama método del paralelogramo para la suma de vectores cuando tengo el vector A, el vector B, y fíjense, estoy haciendo una proyección paralela a esta, de ahí su nombre, paralelogramo, y voy a obtener acá en la otra punta del paralelogramo la suma de vectores, ¿no? Entonces aquí tendríamos la suma de vectores, ¿no? Este vector naranjadito es el vector A más B. Ahí. Entonces, ¿qué pasa con este de acá? Si yo pongo la colita en A y la cabecita del vector en B, estoy haciendo el mismo paralelogramo A menos B. Entonces, a ver, lo vamos a cambiar de colorcito aquí para que sea más explícito, que sea verde. Y este también le daremos color verde a esta ecuación. ¿Ok? Entonces, esta sería A menos B. Ahora, ¿qué tal si queremos restar B menos A? Entonces tenemos que poner la colita del vector, que sería este otro caso, el de abajo, y la puntita en el otro vector, en el A. Le pondremos ya tenemos verde plomito. Bien, colorcito plomo. A menos B. Entonces, si esto era menos B, ¿este qué sería? Al revés, ¿no? Sería B menos A. ¿De acuerdo? Si están de acuerdo, a ver un ok. ¿Qué tal están respondiendo al ok?
Muy bien, entonces. Entonces, repito una vez más para los que no han levantado manito, la suma sería A más B, en este caso, la puntita del vector en la conexión de los dos vectores. El otro extremo, estaríamos con la cabeza del vector en la proyección de los vectores. Recuerden que esto es paralelo, ¿no? Si nosotros tuviéramos un equipo geométrico, ¿no? El estuche geométrico que llevamos en colegio, pues yo pongo aquí una regla y con la escuadra lo llevo acá, ¿no? De tal manera que este sería realmente paralelo a este, ¿no? Lo mismo para este otro lado. En realidad lo que estaríamos haciendo es trasladar el vector así, ¿no? Y cuando hacemos eso, podemos hacerlo no con uno, sino con varios vectores, ¿no? Y a ese lo vamos a llamar el método del polígono. Vamos cómo es el polígono acá, ¿no? Ponemos un vector tras otro, ¿no? Por ejemplo, un vector B, la colita del vector B en la puntita del vector A. Luego, el siguiente vector es mi vector C, digamos, ¿no? La colita del vector C en la puntita del B. Luego, la colita del D en la colita del C, en la puntita del B, perdón, ¿no? Colita con punta, colita con punta, colita con punta. Cuando se acaban todos los vectores, en este caso le he puesto 6 vectores, este lo he movido mal, colita con puntita siempre, ¿no? Entonces unimos lo que sería la colita del primer vector con la puntita del último. Y tendríamos la misma suma, ¿no? Ahora, si se fijan, está creándose un polígono, ¿no? Por eso se llama método de un polígono, ¿no? El cerrar la colita del primero con la puntita del último, así que la cabeza de la flecha sería, de la última flecha sería la cabeza del vector y la colita de la primera flecha sería la colita del vector. ¿Se entiende? A ver, un like si se entiende. Veremos si están dando like. Ah, están dando like. Ok, entonces, como se entiende, continuamos. Ahora, yo pregunto, a ver, vamos a preguntar a alguien acá al azar. Ahora estoy usando el teléfono para que puedan, entonces, 74 en línea. La mitad nomás. Bueno, voy a decir, a ver, Oscar, ¿está en línea? Sí, adelante, perdón. Eh, Disculpe, ¿será que escuchas? ahora sí. ¿Será? Hasta ahí no estoy escuchando. ¿Será que puede volver a repetir la parte de polígono? Es que se me cortó y no logré escuchar muy bien. Te aprovecharé. Te pregunto, la suma tenía una propiedad que era que podíamos poner en cualquier orden los vectores, ¿no ve? ¿Qué se llamaba esa propiedad? Con No, es que justamente se me cortó y eso por eso no logré escuchar bien. de la anterior clase es eso. Ah, no recuerdo, va a disculpar. Es conmutativa. La propiedad conmutativa de la adición nos dice que yo puedo sumar en el orden que yo quiera. Igualito que pasaba en los números naturales. ¿Usted se acuerda de esa propiedad?
A ver, los que se acuerden de esa propiedad, pónganle carita feliz, los que se acuerdan que se puede sumar en cualquier orden. Eso. A ver, les hago recuerdo de la propiedad a los que no podían responder como la compañera. Voy a abrir otro Word para que veamos lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Qué me decía la propiedad conmutativa? Si usted tiene dos vectores, A y B, yo puedo sumar así. O puedo sumar así. Ahora sí se acuerda la propiedad. Sí, Y ahora vamos a hacer el método de polígono donde has perdido. ¿Listo? Pero voy a aprovechar la propiedad conmutativa. Yo me lo voy a llevar a este vector de aquí y lo voy a poner al final. El vectorcito B. Ya voy a mover esto. Y voy a mover el vector C. Y lo voy a poner después del A. Y se me ocurre, voy a poner el vector E, que está aquí abajo. Y lo voy a poner acá. Fíjense, siempre colita con puntita, ¿no? Y lo voy a poner ahora el vector D, por ejemplo. Y lo pongo acá. Y lo voy a poner luego este vector B, que era el que hemos movido hace un rato. Oh, oh. Y luego le estoy poniendo el F. Bueno, lo voy a mover el vector B para que se note su nombre. Y noten que el vector F automáticamente está cayendo justo en la naricita del vector B. El problema de este teorema de la conmutatividad es que, bueno, si hacemos a nivel gráfico, en mi caso es fácil porque lo he hecho en computadora. Ustedes también lo podrían hacer con su computadora, pero si lo hacemos en papel habría que estar borrando, digamos, ¿no? Pero, bueno, ahí ya no se nota mucho polígono, pero fíjense que la suma es la misma. Lo voy a volver al estado anterior, miren. Se está notando la pantallita, ¿no? O no se está compartiendo. Bien. Ok, entonces se está compartiendo bien. Miren, lo voy a volver al principio. Es exactamente la misma suma. ¿Se han dado cuenta que no he movido el vector suma? Entonces, para quien me preguntó hace un rato, ¿qué es el método del polígono? Repito una vez más, es colocar simplemente un vector tras del otro. Y esto nos va a salir una suma. Una vez que se ha entendido esto, podemos ver, por ejemplo, un ejercicio tipo examen. Nos dan ese dibujo y nos dicen solamente A conocemos que son 20 centímetros y todo lo demás no conocemos. Y queremos calcular el módulo, o sea, el tamaño. ¿En qué nos va a dar el tamaño? En centímetros. Lo único que yo conozco ahorita es esto. Lo voy a poner con otro colorcito para que, o más gruesito para que se note.
ese vector que lo he puesto más gruesito, que sería el vector A. Ese módulo de A vale 20 centímetros. Ese es mi único dato del problema. A ver, pongan carito triste los que les parece difícil este ejercicio. Uno, dos, uno que más o menos, hay varios. Ahora van a ver que este era pan comido, no se asuste. Ya, ya no pongan carito triste, no a hacer llorar a mí más. Fíjense, esto es lo que yo conozco, ¿no ve? Ahora, este tamaño es 20 centímetros. Ahora fíjense aquí. Este vector es igualito. Este otro vector también es igualito. Y este también. Aún más. Este tamaño es el mismo que este. Voy a aprovechar este otro vector de acá. Miren, este tamañito de bajada es exactamente el mismo tamaño de este otro de subida. Este que sube y este que baja, a ver, los compararemos. Son igualitos en tamaño. Esas cosas voy a aprovechar, ¿ya? Si se ha entendido lo que estoy comparando, levanten la manito así. A ver, vamos a ver, la mayoría ha entendido. La mayoría ha entendido. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es aprovechar lo que estamos comparando. Y lo único que conocemos es este vector morado. ¿Ya? Entonces, una vez que tengo el módulo de A, le voy a, para no perdernos, le voy a dar nombre a cada uno de estos vectores. ¿Ya? Y le puedo poner el nombre que yo quiera, ¿no? Y miren aquí qué nombres divertidos lo hemos puesto. A, B, C, etcétera. Pero este vector acá, por ejemplo, le puedo llamar al que está subiendo gato, el que está bajando perro, a este que está subiendo pololo, a este que está bajando polola. No importa el nombre que le pongan. No me gustan las reacciones, ¿eh? Vean, vean, vean cómo están riendo. Asustados. Sí, Ricardo, tocayo mío. Podemos ponerle Paola al vector, no hay problema. Pero si te has enojado con Diana, le podemos llamar a Joana, digamos. Yo tengo una prima que se llama así, Johanna. No, entonces, no importa el nombre que le pongas, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar acá? Fíjense el gráfico de la parte de afuera. Voy a empezar con el vector I. Y luego vengo a Johanna. Luego voy al L. Luego al G. El H. Y O está otra vez en I. ¿De dónde está? Ya no es Diana, es Johanna. De la gráfica entonces, esto es lo que estoy tomando ahorita, por ejemplo. Pues a veces me gusta escribirlo nomás, pero bueno, ahorita estoy aprovechando eso. Bien, entonces, esto que está en amarillito es justamente lo que voy a pintar ahorita en amarillo, ¿no? Todos estos vectores cierran un polígono, por lo tanto la suma es cero. Entonces, I más H más G más L más Johanna en este caso, nos hacen
Cero, obviamente cero vector, ¿no? Ahora, fíjense esto de acá. Digo que BA menos la componente, este B es A menos la componente de este mismo vector en Y. Y C en Y, estoy hablando de esta componente de acá, nos dan también A. Para que se me entienda un poquito de esto, voy a llevar esto de acá. Solo este pedacito lo voy a poner en autográfico. No, lo pondré en un lienzo de dibujo. ¿Ya? Voy a poner aquí adentro lo que he dicho ahorita. Este vector que bajaba, este vector que bajaba es B. Entonces aquí voy a poner el vector B, el azulito. Listo. Este vector era el mismo que aquí, ¿no? Eso lo hemos visto acá arriba, ¿no ve? Este vector de acá es el mismo que este, ¿no? Entonces ese vector es A. Entonces lo voy a sacar esa parte de la gráfica y lo vamos a poner aquí. Entonces, según lo que hemos visto ahorita, esta bajadita, si lo llamo X y Y, a los componentes vertical y horizontal, lo que hemos visto la semana pasada. Esta bajadita le voy a poner otro vector. Poner amarillito para que se note. ¿De acuerdo? Y esto de acá es entonces el mismo vectorcito que acá. Entonces, lo voy a borrar esto. Fíjense, ya sea el método gráfico del polígono o ya sea el método del paralelogramo, tomando en cuenta este traslado de aquí a aquí. Esto podríamos decir que el componente en el eje X más el componente en el eje Y nos van a dar el vector A, ¿no? ¿A qué me refiero? Este vector B, que es azul, tiene una componente del vector X, lo voy a llamar de X, que sería este de acá, y tengo la componente en Y, que sería la componente vertical,
que sería esta. ¿De acuerdo? Ahora, ¿a qué es igual a esto? Este Bx es exactamente este A, ¿no? Pero aquí en mi gráfica yo veo este vector B, que es este de acá, y veo el vector D, ¿no? Entonces yo puedo decir que la componente en Y del vector B va a ser sumado a la componente en X del vector B igual a E, igual a D, igual a E, o igual a F, o igual a, ¿no? Porque este tamaño de acá es A. ¿Se entiende esta parte? Estoy descomponiendo estos dos y lo estoy comparando con el vector A. Bueno, aquí en realidad este sería mi vector A. Y bueno, si yo quiero ponerlo esto como vector, ¿qué sería esto? BY, BY, multiplicado por, es vertical, ¿no? Entonces voy a utilizar la componente en J. No sé si les estoy haciendo perder. Repito una vez más, a ver, para que se entienda. Este vectorcito lo estoy trasladando acá, ¿no? A ese vector le estoy poniendo sus dos componentes, que serían X y Y. Ahora, este componente en X es igual al componente del vector A, ¿no? Porque el vector A solamente es horizontal. Ahora, ¿cómo digo que está yendo hacia abajo? Pues le pongo un negativo. ¿Se entiende esto? ¿O se han perdido? Si se ha perdido, pongan carita triste, por favor, a ver. Ahí, Daniela, Samuel, ya, hay unos, Fabricio está asombrado, ya. Hugo tampoco, unos 4 o 5. Voy a repetir de otra manera entonces, ¿listo? Ricardo, no tiene nada que ver con los colores. Otra vez, a ver. Vamos a descomponer este vector, que es el vector P. ¿Hasta ahí se entiende? Ponle un like si se entiende. Perfecto, se entiende. Ese vector, el B, estoy llevándolo a este lado. El vector B lo estoy poniendo aquí.
Entonces, creo que hay por el chat. Bien, entonces, estamos aquí todavía, ¿no? Llevamos el vector B acá, vertical, Y, horizontal, X. Lo voy a dibujar por si acaso, a los ejes cartesianos. Ejes cartesianos. Aquí tenemos al eje y aquí tenemos al eje X. Bueno, por notación o por convención más bien, nosotros vamos a tener que la flecha estaría hacia arriba para el eje y a la derecha para el eje X. ¿Ok? Entonces, si eso hacemos, la componente esta de acá, lo vamos a llevar aquí. Entonces, para los que no son como mi tocayo daltónico, lo vamos a poner otro colorcito. ¿Ya? Y gruesos. Los estos verdecitos son los ejes X y Y, respectivamente. Entonces le voy a poner acá una etiqueta que diga justamente eso. Aquí sería mi eje Y. Y el de acá sería mi eje X. Ahora, la proyección al eje Y de mi vector B va a ser mi componente de Y. Si lo ponemos en el eje Y, ¿qué nos va a salir? Menos BY. Ya este tamaño entonces, compañeros, es menos BY. Y este tamaño de acá sería menos B, pero positivo BX, ¿no? Me estoy refiriendo a este punto y a este punto. Sin embargo, nosotros podemos hacer una notación vectorial, ¿no? Si ustedes recuerdan, teníamos tres tipos de notaciones, ¿no? La primera como coordenadas cartesianas, la segunda como coordenadas polares, pero había una que era justamente la propiedad de escribirlo en forma de polinomio, ya se lo hemos dicho, notación algebraica, ¿no? Y eso lo podemos escribir así, ¿no? Tomando en cuenta la dirección y el sentido, en este caso sería la componente Y, tenemos que sería este tamañito,
la dirección y sentido, que sería la componente en X. Y el vector en Y, sí, adelante, perdón. ¿Por qué BY por J, menos BY por J? ¿Por qué? Porque estamos tomando solamente el módulo, el tamaño. Ahora, ¿de dónde sale el negativo? El que está yendo hacia abajo. ¿Está bien? Bueno, entonces una vez más. Estoy descomponiendo en los componentes X y Y. Y es negativo y por eso le estamos multiplicando por menos, ¿no? Sin embargo, como hemos visto hace un rato, este tamañito horizontal es el mismo tamaño que A, ¿no? Entonces, el componente en X va a ser el mismo vector A. Y eso justamente estamos colocando acá. ¿De acuerdo? A ver, un like si están de acuerdo, si ya se ha entendido esta vez lo que está resaltado. Es simple descomposición del vector B. Ahora, el vector C, fíjense, que es el que sube, es exactamente la misma idea, ¿no? La componente que sube va a ser C en y la componente horizontal va a ser exactamente también el mismo vector A, ¿no? ¿De cómo yo sé eso? Porque si le traslado acá, es justamente ese pedacito, ¿no? Entonces, de ahí saco esta segunda ecuación. Bien, podemos graficar el vector C, sería exactamente la misma idea. ¿Lo grafico el C más? Ya, lo graficaremos el C entonces. Pero tomando en cuenta que estamos sobre el tiempo, voy a manipularlo esto entonces. Quería hacer más ejercicios, la verdad. Pero no importa hacer uno nomás, pero que se entienda ya. Entonces voy a repetir esta gráfica, pero para el vector, en este caso, C, que es este de acá. Voy a copiar y lo voy a poner aquí, no, en este. Una cosa interesante de la gráfica es que este que sube es exactamente del mismo tamaño que baja. Ya no necesitamos, lo borro. Bueno, y está en el componente en Y era CY. Ya no negativo porque está por arriba del eje. Vamos a ver para que sea más bonito. Bueno, esta no sería del vector B, sino la componente del vector C. Ahora, ¿qué pasa con esto de acá? Esto va hacia arriba, ¿no? Porque recuerden, sería la suma de los dos. Entonces, eso es justamente lo que vamos a escribir acá.
Está arriba, este tamañito para que se note, voy a ponerlo acá. Esto para que sea clarito, vamos a ponerlo ahí. Listo. Exactamente lo mismo que pasaba con B. Están los dos por ahí arriba, porque los podemos comparar. Y, quería que se pueda comparar lado a lado, a ver, un poquito más voy a cambiar el margen. Ahora sí. ¿No? Entonces, comparando estos dos, ya, ¿qué es lo que hemos chequeado? Por un lado, estos tres eran iguales, por otro lado, dado esto, pues nosotros podríamos tomar en cuenta ok, entonces, ya sea para arriba o para abajo, en B y en C, vamos a tener que una de sus componentes sería justamente el tamaño de A, ¿no? Hacia la derecha en este caso, ¿no? Otra cosa que acabo de mostrarles es que los dos componentes verticales de C y D, ¿no? De C y de B, son iguales, ¿no? Entonces lo que está subiendo está bajando. Una vez que hemos dicho esto, si yo sumo estos dos, ¿qué va a pasar? ¿No? Esto sería el verde para B, esto de acá. Para C, lo azul, ¿no? Y ahora lo vuelvo a ordenar, ¿no? Aquí tengo BY más J, BY más J. Entonces lo que podemos hacer es todo lo que tiene J, lo voy a factorizar llevándolo a este lado. Esto es reemplazado acá. Voy a hacer un pasito más, ¿ya? Bien. Fíjense. CY es igual que BY, ¿no? Entonces, esto lo dejo así, BY. El tamaño de CY, que hemos visto aquí arriba en la gráfica, esta subida es la misma que esta bajada. Entonces, yo puedo escribir esta otra ecuación. Y bueno, aquí simplemente lo que voy a hacer es, en un pasito intermedio, voy a llevarlo acá. ¿Y esto de acá qué me da? A ver, Marlene, ¿está desconectada? No está conectada. Henry, tal vez. La idea es que participemos en clases, si no, ¿para qué estamos abriendo micrófonos? A ver, Carla Marlene.
¿Cuánto nos da? Y hay gente que se ha corrido. 0, Inge. 0. Entonces, A más A me queda. A más A me da 2. Entonces, si sumamos estos vectores que están aquí al medio, que es tal vez lo más difícil de acá, pues me da 2 veces A. Ahora, de la gráfica hemos visto que todo esto hacía 0. Ahora, ¿qué pasa con José y Pedro, por ejemplo? Son dos vectores igualitos, miren. La suma de dos vectores opuestos, ¿cuánto da? 0 también. O sea, José más Pedro, Pololo y Polola, Gato y Pedro, P y Q, todos me dan 0. Bueno, la suma total, ¿qué sería? La suma de todos los vectores que tenemos acá. Pero hay otra propiedad que era la propiedad asociativa, ¿no? Que nos decía, si tenemos varios vectores, lo voy a poner acá, que decía A más B más C va a ser igual que A más B más C. Esa propiedad de los números reales, hemos visto que también se cumplía en la suma de vectores y por lo tanto podríamos escribir justamente eso, ¿no? O sea, yo puedo poner en orden que yo quiera mis sumas y la suma total va a ser A más B más C, etcétera, ¿no? Pero aquí lo hemos puesto con colorcitos para que se note, por ejemplo, lo que está pasando con las distintas cosas que hemos visto que eran igualitas, ¿no? Por ejemplo, hemos dicho que gato más perro se decía 0. Aquí tengo gato más perro. Aquí tengo José y Pedro, también 0. Pololo y Polola, también 0. P y Q, 0. Entonces, todos esos que dije 0 son estos de acá. Ahora, hace un ratito hemos dicho que D, E y F, toditos son iguales a A. Entonces yo puedo reemplazar A en vez de esos valores. Entonces, la suma de B y C, hemos visto ahorita que me da 2A. D, E, F, perdón, estos de 3, son iguales a A. Ahora contamos. 1, 2, 3, 4 y 2, 6. Entonces, esto es 6A. Entonces, el módulo de la suma, esta es una forma también de escribirlo, va a ser igual al módulo de 6A. Pero mi módulo de 6A, por propiedades de multiplicación simplemente, va a ser 6 veces el módulo del vector A, que era un dato del problema, si ustedes se fijan, ¿no? El único dato del problema. Módulo de A es 20. Entonces voy a reemplazar eso. Pero me pasó aquí. 20. 6 por 20 me da 120. Y esa es justamente mi respuesta. Entonces, este era un ejercicio de examen que se ha puesto, ¿no? Cuando yo chequeo la práctica, creo que había una preguntita por el chat. A ver. Adelante, por favor. Daniela. Buenas noches, ingeniero. Tengo una consulta. Digamos que este ejercicio aparece en un examen y dentro de la hoja, ¿cómo podríamos comparar? O sea, ver que los vectores son del mismo tamaño, ¿nos darían algún tipo de simbología o algo así? O No, pero tú tienes regla. Puedes meter regla en el examen. Ahora, a simple vista se nota también. Se han reído ahí.
No, pues, Paula, o Daniela, perdón, no es ese el problema, digamos. Ahorita yo estoy aprovechando la computadora para que realmente lo vean cuando lo traslado, ¿no? Pero si usted traza una línea recta como esta segmentada que estoy haciendo acá, pues justamente puede ver que el tamaño es exactamente el mismo, ¿no? Y este todavía lo veo, digamos, algún ejercicio fácil, ¿no? Generalmente hacen esto y que además tengan que hacer descomposición de vectores, ¿no? A ver, voy a aprovechar el chat del WhatsApp, donde estaba nuestro compañero Vladimir. Entonces aquí está la práctica, bueno, para que vean que sí he coordinado. Esta partecita la voy a pasar rápidamente. Fíjense la segunda parte de vectores. Hay método para el logramo y esto lo ha sacado de examen. Ahora, este ejercicio también está, por ejemplo, en los libros que hemos dicho de bibliografía, ¿no? Está en el libro de, específicamente ese, si no me equivoco, está en el libro de Salinas y en el libro de Álvarez Guaita. Eh, Hay algunos que han plagiado, que bueno, yo los he visto todavía en circulación, ¿no? Los libros de Sanga, por ejemplo, están ahí. Y seguramente en la guía de ejercicios que hace un par de años han sacado los AUXIS también estaba, ¿no? Hablando de ello, voy a irme al de WhatsApp. No sé si se han fijado este mensaje. A ver, ya vamos a entrar a auxiliar. Ah, a ver, por aquí nos han publicado. Por eso no hay que hacer tanto spam, ¿ves? Es difícil de encontrar. Por delante está claro. Disculpo. Aquí está. No, esto el call center, lo voy a poner más grandecito, fíjense. Les ha puesto un enlace en un drive. Y si abren el drive, está el texto oficial, la primera parte, porque a veces la logística falla, ¿no? De lo que sería el librito. Se lo descargo. El librito de lo que es la primera parte o el primer parcial, digamos, ¿no? Y no es primer semestre que da, y no solamente al virtual, a todito los postulantes del PREVA nos ha dado, ¿no? Entonces, en la parte de, aquí estoy como autor, como se dan cuenta, ¿no? No es mentira. Si alguien ha descargado, se ha fijado que, bueno, de las 129 páginas, hay bastantes ejercicios, ¿no? Y vectores, por ejemplo, es el capítulo 2, está en la página 25. Ahora hay ejercicios resueltos, ¿no? Yo les voy a abrir la versión original que tengo, por favor.
para que no sea muy latoso. Este, por ejemplo, esto les voy a subir faltando una semana. Guía de ejercicios. Miren, por ejemplo, este ha entrado a un examen. Me acuerdo, mi amigo Iván Salinas, el que fue puesto, que ya no está dando en el precio. Allá el módulo y no nos daba más que uno de los vectores, entonces había que tomar en cuenta que era perpendicular, sacábamos el ángulo y de ahí recién sacaba el módulo. Método gráfico también. Días de movimiento rectilíneo uniforme. Este es el librito. Tenemos ejercicios de vectores. Yo sé que ha puesto el oxi, creo que está por aquí, ¿no? Si no me equivoco mal, ¿no? Aquí está. Entonces, no, mi recomendación es que traten de resolver eso por su lado, ¿no? Los distintos ejercicios. Este que es un poquito más complicado que los que he demostrado, pues una vez que acaben la clase del auxiliar, trátenlo de hacer en la noche, a ver qué tal. Si han podido hacerlo, entonces no hay ningún problema. Si les ha sido difícil o se han trancado, mañana me avisan y podemos hacer un repaso más, ¿ya? A ver, tenemos 10 minutitos, podemos todavía mostrarles este otro ejercicio más, ¿ya? Nos dice hallar el ángulo entre estos dos vectores y nos dan esta vez en notación eh, cartesiana, con trío ordenado, ¿ya? Yo voy a utilizar la propiedad que dos propiedades, ¿no? Una que sería justamente la definición de esto, que si recuerdan bien ustedes, era multiplicación de AX con BY, digo, AX, BX, BY con AY y AZ con BZ. A ver, lo veremos cuáles serían los componentes. En este caso, AX es este de acá. Luego, B en X va a ser esta, ¿no? Menos 3, entonces 11 por menos 3 va a ser el primer valor. Luego, en amarillito voy a poner la componente Y, en este caso esta, 14 para X, eh, 14 para A, perdón, no para X, cansados. Y finalmente tendríamos esto, ¿no? Menos 8 para A y 11 para B, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la definición de producto escalar? Multiplique las componentes en X, las componentes en Y y las componentes en Z, ¿no? Y me va a dar justamente 11 por menos 3, menos 33, 14 por menos 7, menos 98, y menos 8 por 11, menos 88, ¿no? Sumando esto, me va a dar menos 219. Ahora, otra definición nos dice que, bueno, el ángulo
multiplicado por las dos componentes también va a ser este mismo valor. Por lo tanto, si encuentro estos módulos, voy a poder encontrar el ángulo, ¿no? ¿Cómo? Despejaremos, ¿no? ¿Cómo despejo esto? Yo lo voy a poner en un par de datos acá. Ya. Primero voy a agarrar esto y lo voy a pasar a dividir, ¿no? Entonces, voy a dejar nomás aquí mi teta. ¿Qué va a ser el coseno de teta? Va a ser A producto escalar B sobre A por B, ¿no? Lo que está multiplicando lo estoy pasando a dividir. Ahora, despejamos con ¿cómo? Con sacando el arco coseno, ¿no? Porque aquí tenemos coseno. Entonces, el arco coseno de teta nos va a dar justamente el valor de teta, ¿no? ¿Y qué sería el arco coseno de teta? El arco coseno de este lado, ¿no? Porque si saco arco coseno en un lado, tengo que sacar arco coseno en el otro lado también, ¿no? Entonces ahí tendríamos una segunda ecuación que vamos a decir ecuación B, ¿no? A producto escalar B va a ser menos 219 y el ángulo como tal, teta, va a ser ese producto escalar sobre el módulo de A y B. Pero bueno, necesito yo entonces el módulo de A y el módulo de B. Por definición, nosotros recordamos que, bueno, va a ser la componente de A al cuadrado más la componente de A en Y al cuadrado más la componente de A en Z al cuadrado en raíz y justamente eso va a ser mi módulo. Entonces, este valorcito sería justamente el módulo de A. En el caso de B, de la misma manera, tendríamos la raíz cuadrada de cada uno de sus componentes, va a ser mi módulo, y bueno, puedes reemplazar menos 3, menos 7 y 11 al cuadrado. Si nosotros agarramos y llamamos este A, B, C y D, y lo vamos a reemplazar en esta ecuación B, entonces yo por A sé que A, producto escalar B, va a ser 219. Esto lo podría sacar el número, pero prefiero meterlo así directamente a la calculadora, todo completo. Y lo mismo acá. Y dice que nos sale 146,99 grados. Ahora veremos si es cierto. Lo voy a meter aquí a la calculadora. Digo 219. Luego 11 al cuadrado. Entonces 11 por 11. 14 al cuadrado. 14 por 14. Menos 8 al cuadrado. Eso sería menos 8 por menos 8. Y eso lo sumamos. Eso sería el módulo de A, que sería esta parte de acá. Ahora el módulo de B. Menos 3 al cuadrado, que es menos 3 por menos 3. Menos 7 cuadrado. Menos 7 por menos 7. Y finalmente 11 al cuadrado, que es 11 por 11.
121 más 49 más 9, eso sería nuestro módulo de B. Multiplico y estaríamos teniendo el denominador. Y si divido 219 entre ese denominador, me va a dar este valorcito, ¿no? A ver, este valorcito le voy a sacar, bueno, es negativo porque el de arriba era negativo, ¿no? Lo voy a poner negativo, ¿no? Y le voy a sacar el arco coseno. A ver, ¿dónde me he equivocado? No, lo que pasa es que le he puesto el ángulo suplementario. Pues bueno, me ayudan a hacerlo de nuevo por si acaso. 11, 14, 8, vamos, 3, 7, 11, multiplicado, 219, vamos a revisar también ya. A ver, sería 11 por menos 3, 14 por menos 7, luego 8 por 11. Está bien, 219. Seguramente le he puesto mal aquí, ¿verdad? Dividimos y le sacamos el arco coseno. 90.18. Tal vez lo copió mal esto. 90.18. ¿Me pueden comprobar, por favor, con sus calculadoras? Sí, sí. Listo, gracias. Bueno, ¿qué otra forma podemos resolver este ejercicio? Pues con el producto vectorial, ¿no? Aquí podemos poner el producto vectorial, que es el producto X. Aquí pondríamos la matriz que ya conocemos. Y a eso le sacamos el módulo. Y el módulo de A por B también va a ser A por B por el seno de teta. Entonces aquí sacaríamos el arco seno de este mismo valor, pero ya arriba sería el producto vectorial, ¿no? Entonces debería salir lo mismo. Bueno, estamos ya que en hora que entre en la auxiliar. Hasta ahí la paramos, ¿les parece? ¿Alguna duda? Ya, me acabo de fijar que la auxiliar ya ha enviado el enlace, si no me equivoco. ¿No? Le está solicitando puntualidad, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que 25 va a lanzar, eh, vamos a renderizar el video, etcétera, ¿no? Entonces, lo voy a parar la grabación acá.